Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos planificado presentar sobre el modelo de capas ISO-OSI y TCP/IP. Los expositores son Brio Cobos y mi persona, Giancarlos Villegas. Yo les voy a hablar sobre la capa ISO-OSI. Pues bien, ¿por qué surgió este modelo? Debido a que en la década de los 80 ya había comunicación entre dispositivos, pero no se podía hacer una comunicación entre diferentes sistemas operativos, tales como IBM quería comunicar ya dispositivos con Texas Instruments. Entonces había una incompatibilidad entre ellos. Era algo equivalente que entre dos personas quieran comunicarse con diferentes idiomas. Es ahí donde surge la Organización Internacional de Estandarización, que en el año 1984 propone una pila de protocolos conocido como OSI, el cual está constituido de 7 capas. ¿Cuáles son estas capas? Son las que se representan en esta figura. ¿Y cómo es la forma que trabaja esta capa? Pues depende de quién haga de transmisor y receptor entre dos hosts. Se necesita de dos hosts o de un host y un servidor. Cuando el transmisor envía la información, el flujo de datos empieza desde la capa de aplicación, baja a la capa física, y mientras que la de recepción es viceversa, empieza desde la capa física y termina en la capa de aplicación. Como he mencionado, existen 7 capas. Las 3 superiores están relacionadas a cómo interactúa el usuario con la aplicación, con lo que se visualiza en la computadora, mientras que las últimas 4 capas están más relacionadas a cómo se transmite esa información mediante dispositivos interconectados. Bien, empezando con la capa superior de aplicación, es la que es responsable de interactuar con el usuario. Es la principal que el usuario pueda visualizar en su computadora mediante una aplicación como YouTube, Instagram, Facebook, páginas web, revisar tu correo. Y también es la puerta para poder acceder a los restos de capas que había presentado en la anterior dispositiva. Bien, continuando, la capa de presentación. Si es verdad que en la aplicación, con la capa de aplicación, tú puedes visualizar lo que llega a la computadora son palabras digitales, cadenas de bits. Sin embargo, lo que tú ves son formatos, ya texto, video. Por ejemplo, aquí en una página de YouTube, tanto ves un texto, una imagen y también un video. Entonces, ¿quién es el responsable de transformar esas cadenas digitales en un formato? Pues la capa de presentación. En el lado de la figura izquierda se representa cadenas de bits y cada cadena de bits representa un formato. En este caso, texto o una música en formato MP3. Continuando con la capa inferior se encuentra la capa de sesión. ¿Qué hace esta capa? Pues la que da la apertura para poder establecer la comunicación. Es la responsable de llevar ese control para que haya comunicación entre los hosts y el servidor. Si no existe esta capa, no va a poder haber comunicación entre los dispositivos. Por eso es muy importante implementar y considerar ya en la programación de los desarrolladores que tengan estos sistemas operativos. Ya. Aquí hago una analogía entre una persona exponiendo en una junta. Cuando la persona tiene una pregunta hacia el expositor, viene a ser equivalente al ordenador o al host, el cual envía una información que requiere hacia el servidor y el servidor va a responderle de acuerdo a lo que él requiera. En caso de que la persona que haga la pregunta se siente ignorada por el expositor, es algo equivalente a ese error 404 que recibimos al momento de cargar una página web. Los tipos de sesiones que se pueden aplicar en esta capa son 3. El primero es la comunicación simple, que es algo equivalente a una persona estarla escuchando, sin embargo, él está imaginando por otro lado, no le está tomando en cuenta, mientras que la otra sigue hablando, sin fin. Por otro lado, se encuentra la comunicación con hash duplex. Hash duplex también es un sistema bidireccional, pero solo puede transmitir información uno a la vez, algo equivalente como una comunicación con walkie-talkie. Por último, se encuentra full duplex. Full duplex es una comunicación también bidireccional, sin embargo, aquí los dispositivos interconectados pueden comunicarse a la vez, tanto transmitir como recibir, algo equivalente haciendo una analogía entre 3 personas discutiendo.
Mientras que el uno habla, el otro habla, también reciben información. Continuando con la capa inferior se encuentra la capa de transporte. ¿Qué es lo que hace esta capa? Es de poder segmentar esas palabras digitales que ya había mencionado en la capa de sesión, ya que existe un número de cantidades de bits que llega al ordenador. Sin embargo, estas se deben segmentar, tal como se muestra en esta figura de acá superior. En la cadena de bits se representa como un formato de música. Entonces, ¿qué es lo que hace? Segmentarlo en 8 bits y luego etiquetarlo de acuerdo al tipo de sesión que quiera establecer. Ahora bien, existen dos protocolos en esta capa que se puede utilizar. Un protocolo que es orientado a la conexión, que se la conoce como TCP, que viene derivado del protocolo de control de transmisión. ¿Cómo está constituido esta comunicación? Es que al momento de que el que quiere enviar la información necesita enviar una señal de sincronización al receptor. Luego, el receptor envía una respuesta, una confirmación. Y por último, nuevamente, el que envía otra confirmación de la confirmación. Es por eso que también se lo conoce este tipo de protocolo como de 3 vías. Luego de ya establecer ese inicio de sesión, se puede hacer la transferencia de información. Finalmente, ya cuando se termina esa transferencia, se cierra la sesión. Esto de aquí se realiza continuamente cada vez que quieras transferir información. Un ejemplo se encuentra al momento de cargar videos en YouTube. Cada vez que tú cargas un video nuevo, necesitas primero abrir sesión, transferir los datos y luego cerrar. También se lo utiliza para descargar documentos o para revisar tu correo. Por otro lado, también tenemos el protocolo UDP, que es protocolo de datagramas de usuario. En este caso no se hace una conexión o establecer una conexión, ya que aquí lo único que hace el que envía es directamente al receptor los datos, sin importar si que tus segmentos llegan erróneos, llegan dañados, llegan duplicados. Eso no importa en este tipo de protocolo. ¿En dónde se lo puede aplicar? En streaming, tales como videoconferencias, Facebook Live, Instagram Live. En resumen, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que si tú tienes en TCP y se te daña un segmento, al momento de descargar tu archivo no lo vas a poder abrir. Entonces, con este protocolo, lo que va a hacer el receptor es informarle al que envía que tiene un segmento dañado para que nuevamente le pueda reenviar el segmento y pueda ya después configurar y poder tener todo el archivo completo para poder abrir en tu ordenador. Mientras que en el otro, tú al ver una videoconferencia, si te viene un segmento dañado, lo que vas a ver despixeleado tu imagen. Continuando, tenemos la capa de red. Esta es la capa más importante de todo el protocolo de ISO-OSI. ¿Por qué? Porque es la que ya se encarga de direccionar y enrutar cómo llegar entre el dispositivo de origen hacia el dispositivo destino. Y cómo él puede saber cuál es el origen y cuál es el destino, se necesita de un identificador, de un protocolo que identifique estos dispositivos. Más adelante, mi compañero que va a hablar de la pila de protocolos TCP/IP, se utiliza en ese caso tanto IPv4 o IPv6. Ahora bien, ¿qué dispositivos son los encargados de poder enviar información por medio de salto? Se lo conoce como ruteadores. ¿Qué se hace en los ruteadores? En los ruteadores se tienen tablas de encaminamiento que te permiten poder reconocer qué dispositivo es el siguiente que debe saltar la información para que pueda llegar a su origen. ¿Cómo lo realiza? Aplicando algoritmos de enrutamiento. Bien, continuando, tenemos ya la capa de enlace. La capa de enlace ya está más asociada a lo que es la capa física, lo que es el hardware de tu protocolo, mientras que hasta la capa de red está más asociada a lo que es el software del protocolo. Ya, por otro lado, ¿a qué es equivalente esta capa de enlace? A poder traducir esa información digital que se había recibido en la capa de transporte y en la capa de sesión, transformarlo en un formato de video o de imagen. En este caso, no solo recibes tú la señal digital, o sea, no vas a poder recibir en tu computadora un 1 o un 0, porque eso viene de un mecanismo.
ya sea mediante pulsos electromagnéticos, señales eléctricas, pulsos ópticos, entre otros. Entonces tú debes aplicar un mecanismo para ahí poder recién representar qué es un 1 y qué es un 0, y luego la computadora poder interpretar esa información. Una vez que interprete esa información, convertirla en la capa sesión con tu tipo de formato. Bien, por otro lado, como había mencionado, en la capa de red tú tienes un identificador que se conoce como IP en el modelo TCP/IP. También en la capa de enlace debes asociar con un identificador, pero ya a nivel físico, a nivel de hardware, y esto se lo conoce como dirección MAC. ¿Qué tipos de tarjetas? Las tarjetas de red son las responsables de poder traducir esa información que llega mediante los mecanismos que había mencionado para poder representar esos un 1 y un 0. Por ejemplo, en las tarjetas de red inalámbrica se transfieren ondas electromagnéticas, variando la frecuencia para poder identificar el número binario. Ya. Continuando con esta misma capa de enlace, se divide en otras dos subcapas. La primera es el control de acceso al medio, que define cómo se colocan los paquetes en el medio y definiendo el direccionamiento físico, o sea, el número MAC. Por otro lado, la otra subcapa es el control de enlace lógico LLC, responsable de identificar los protocolos de capa red y los encapsula. Algo que me había olvidado de mencionar es que en la capa de red encapsula esos segmentos de transporte, mientras que en la capa de enlace encapsula esos paquetes de la capa de red en tramas. Por último, se encuentra lo que es la capa física. La capa física ya se encarga de enviar la información por un medio físico. Es la que ya determina y designa qué medio de transmisión se va a requerir para poder interconectar esos dispositivos, ya sea con cable coaxial, cable trenzado, fibra óptica, señales de onda, entre otros. También indica los aspectos mecánicos como tipo de conector. Otra de las configuraciones que se establece en esta capa es la velocidad de transmisión y la forma de control de esa transmisión que se vaya a requerir para poder establecer tu comunicación. Por último, la tipología de red que se encuentra en la capa física son 4. La tipología tipo bus, la tipología tipo anillo, la tipología tipo estrella y la tipología tipo malla, que más adelante también se va a verificar en lo que ya es el pila de protocolos que va a indicar mi compañero. Bueno, continuando con lo que es la explicación de lo que son las comunicaciones industriales, tenemos lo que es el protocolo de control de transmisión y también asimismo como es el protocolo de Internet. Dentro de este protocolo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente transparencia, que es una red basada en Internet, en Ethernet, que consta de varios protocolos y asimismo sirve para realizar lo que es la comunicación entre equipos. Los protocolos, como sabemos, son un conjunto de reglas que permiten que dos o más dispositivos puedan compartir información. Ahora, este protocolo tiene una similitud, como lo que dijo mi compañero hace un momento, con el modelo OSI. En la siguiente transparencia se puede ver que asimila ciertos niveles o ciertas capas que poseen ambos modelos en sí. Podemos ver que en el TCP tenemos una aplicación que viene a englomerar todo lo que es aplicación, presentación y sesión de lo que es el modelo OSI. Asimismo, contienen ambos una capa de transporte, ambos contienen una capa de internet o red, que es algo similar. Y por último, el acceso a red. Acá en el modelo OSI lo tiene representado por enlace de datos y en lo que es el enlace físico. Dentro de estos protocolos, cabe mencionar que cada uno de estos niveles tiene una similitud con lo que antes mencionó mi compañero, por lo cual la explicación será más breve. En la siguiente transparencia se puede observar que de acuerdo a cada nivel que es asignado la información, va tomando nuevos encabezados o nuevas cabeceras. Entonces, entre más sea la información, eh, llamémosla así, de servidor al cliente,
irá incrementando más su combinación de bits para realizar lo que es el encriptamiento, el segmentación, para realizar todos aquellos procesos que van por cada capa. Así se puede decir que cuando uno va a enviar una información, como dijo el compañero, la capa de aplicación va a ser básicamente la capa en la cual nosotros ya podemos interactuar con aquella información, ya sea un video, ya sea un mensaje de voz, ya sea un mensaje escrito. En la siguiente transparencia podemos desglosar ya de lo que es el nivel más alto, se podría decir que es en los elementos de bits llamado trama, que es prácticamente en lo que es la capa de red. Entonces, aquí tenemos un nombre que le dicen host to hop, que sirve básicamente para recibir los datagramas que son transmitidos por un medio físico a través de una red. Aquí también se maneja bastante lo que son las direcciones IP, y como también se mencionó, aparte de ser direcciones IP digitales, también se podrían hacer físicas, así como dijo mi compañero, con tarjetas, con algún tipo de dispositivo que ayude a realizar este proceso. En la siguiente transparencia se puede ver ya el nivel de lo que es el nivel de Internet. Entonces, en este nivel tenemos que manejamos una comunicación mediante solicitud y la información de la máquina le identifica hacia dónde quiere o también envía la información de a dónde quiere que se envíe los datos que se van transmitiendo. Esta manera se realiza mediante protocolos como tenemos el IP, el ICM, el IGMP, el ARP. El IP, como sabemos, es el protocolo de Internet. El ICM es el control de Internet. El IGMP es el de gestor de Internet. Y ARP es el regulamiento de lo que son los datos, se podrían decir. Pasando al siguiente transparencia, vamos a lo que es la parte de transporte. Aquí también dijo mi compañero, se expresó correctamente al decir que en este nivel, en esta capa, se realizan varias acciones como son el rastreo, la segmentación, el reensamblaje, cuando se vuelven a unir todas las partes de la información, porque no toda la información va de lleno, sino siempre se va dividiendo, de acuerdo a como posteriormente se va explicando lo que es la, la tecnología de Ethernet. Ahí se explica claramente cómo se envían los paquetes. Entonces, cada paquete que va llegando a la parte de segmento se va uniendo con la otra información para completar el mensaje que se quiera hacer llegar. Entonces, dentro de eso también, nosotros podemos ver que aquí hay un conjunto de servidores o de máquinas que esperan información y se van realizando lo que es el aporte de cada dato que necesita a cada máquina. En la siguiente transparencia ya llegamos a la parte que es la parte principal, que era la parte de aplicación, que ya básicamente sería lo que es el mensaje que nosotros deseamos obtener, en la cual se ve claramente la relación entre el servidor y cliente. Y en esta capa nosotros tenemos otros tipos de protocolos como el DSN, que es el de dominio, el ITTP, que es el de hipertexto. Asimismo, también tenemos otros protocolos como el SMTP, que es para lo que son mensajes simples. Y asimismo, hay otros tipos de protocolos que permiten que se realice una aplicación de lleno en todo lo que tiene que ver con el envío o el recibimiento de lo que es la información. Básicamente sería eso por parte de lo que es también el método de TCP y IP. Terminado. Sí.